CXO Community. Diplomas, si falta alguno, bueno, le ponemos el nombre puntualmente ahí. Pero no se vayan sin el diploma, que certifica sobre todo los que necesitan la certificación de las horas. Bueno, ahora Gustavo Pressman, experto en informática forense, consultor en algunas organizaciones. ¿Los nombrás vos después, Gustavo? Sobre todo Fuerza Armada y demás, o en general. Hace unas horas vino de Los Ángeles, así que la verdad sigue recorriendo países del primer mundo. Por eso está en Argentina. Sí. Nos va a hablar de informática forense, que Dios quiera durante este año se apruebe la ley de delitos informáticos con estas 2 o 3 firmas que faltan diputados, y en base a eso todo lo que Gustavo va a hablar va a tener más trascendencia a nivel nacional. Por lo pronto tiene trascendencia a nivel análisis privado o historias puntuales de investigación que cotidianamente le ofrecen hacer. ¿A cómo? Vamos al baño y a llamar los jóvenes. Bueno, me llamo Javi, no atendí. De formar. La mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. Cuando un padre o una madre perdió el entusiasmo por vivir, cuando un padre o una madre no tiene ese sentimiento de agradecimiento a la vida, eso se lo contagia en la mirada a los hijos. Cuando un adulto se vive quejando todo el tiempo, le transmite la inconsistencia o lo feo que es ser adulto. Por eso es tan importante que el adulto, o nosotros, padres o madres, tengamos una actitud de agradecimiento a lo que vivimos. Y por eso nuestra mirada es lo que contagiamos. Yo en la mirada de los padres puedo darme cuenta cómo esos chicos están creciendo. Por eso, esta frase que les dije antes es sagrada. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y por último, entonces, entender que yo tengo que ayudarlos a que ellos vean a través de cómo yo veo la vida. Y si yo perdí la mirada espiritual de la vida, bueno, no mejor que no hable de cosas espirituales, porque va a sonar impostado. A veces Dios o la vida nos da hijos para que aprendamos a revisar cómo vemos la vida, en el ánimo de ayudarles a ellos a verla. La tercera etapa en lo que tenemos que atravesar, ahora sí, es la etapa difícil. Hasta los 14 años... Buenas tardes. Voy a presentar un análisis forense de un caso de robo de identidad. Vamos a enganchar mi presentación con algunas cosas que se dijeron hoy. Esta mañana se dijo que de momento el robo de identidad no está tipificado en nuestro Código Penal, tampoco los delitos informáticos, que es la punta inicial. Muy posiblemente antes de mitad de año, quizás este mismo mes, ya tengamos aprobación de la ley de delitos informáticos, con lo cual los procedimientos que vamos a ver hoy de un caso práctico, simulado
en el cual vamos a imaginar la situación que vivió la señorita que estuvo antes desde el otro punto de vista, es decir, si hemos tenido la posibilidad de que una de estas denuncias terminara con la detención de alguna de las personas involucradas y a través del análisis de sus computadoras se pueda determinar la existencia de algún tipo de evidencia para que juntamente con la legislación vigente se pueda llegar a demostrar y eventualmente a penalizar a esta gente. Vamos a plantear un caso práctico, vamos a ver, bueno, un poco el marco legal, ya lo estuvimos viendo durante todo el día. Vamos a ver de qué evidencias disponemos en este caso puntual. ¿Qué cosas se buscan en un caso de robo de identidad desde el punto de vista de análisis forense? Vamos a ver cómo virtualizamos la evidencia para tener un panorama inicial de cómo se ve la computadora que nosotros estamos analizando y que eventualmente forma parte de un secuestro policial. Vamos a analizar en este caso un disco compacto y también el disco rígido de esa computadora analizada, una serie de datos específicos que están vinculados con el punto de qué cosas estoy buscando. Lo vamos a ir planteando, dando la base teórica, los fundamentos de la búsqueda que vamos a realizar y vamos a ver con 2 o 3 herramientas cómo accedemos a la información. La idea es que vamos a utilizar las herramientas como vehículo para mostrar lo que estamos buscando. Lo que quisiera que ustedes se lleven de esta presentación es no la utilización de las herramientas en sí, que esto es una experticia que uno va a adquirir en función del trabajo, sino qué es lo que estamos buscando y cómo llegamos a construir este caso. Vamos a ver entonces, el caso dice que en el domicilio de una persona que ya se encuentra imputada, estamos suponiendo que hay una legislación, que hay un caso que está avanzado. Es un domicilio que está compartido por otros estudiantes, posiblemente puede ser una casa de estudiantes o algún tipo de albergue. Todos utilizan la misma PC. En una fecha determinada se realiza un allanamiento en el domicilio y se secuestra la PC. De las investigaciones que hicieron en la presentación anterior, llegaron a determinar que las personas que tenían las imágenes de los documentos y fotos que tenían que ver con la situación estaban almacenadas en la computadora en este domicilio. 2 días después, la dependencia policial realiza una imagen forense de la misma, la cual es remitida junto con un disco compacto que se encontraban las pertenencias del imputado en el momento de su detención. Detienen a la persona, más allá de la existencia de la computadora, contamos también con un disco compacto y lo que estamos tratando es de determinar si la PC fue utilizada para actividades vinculadas con lo que estamos analizando, es decir, con el caso este específico. Si el imputado puede ser considerado el usuario de la PC vinculándolo al hecho investigado. Y cualquier otro dato de interés. A medida que vayamos avanzando, seguramente van a ir surgiendo preguntas. Libremente levanten la mano y intentaré contestarlas a medida que vamos avanzando. Si no, luego al final de la presentación o en el break, en función del tiempo que nos quede. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Un archivo de evidencia. Cada vez que dispongamos de una computadora como fuente o como objeto de investigación, debemos tener un archivo de evidencia. Un archivo de evidencia, acá tienen un link al NIST, que es el organismo, seguramente ustedes muchos lo conocen, de regulación, que sería equivalente o que esperemos que algún día nuestro IRAM o nuestro INTI haga algo parecido. El archivo de evidencia está definido como una copia bit a bit del contenido del disco. En un análisis forense informático buscamos lo que se ve y lo que no se ve en la computadora. Por eso, digamos, me permití la licencia de agregar el iceberg ahí, que lo utilizo generalmente en todas mis presentaciones y que está mostrando lo que el sistema operativo me deja ver y aquello que forma parte de la metadata de la operación de la computadora, que por cuestiones de facilitar la utilización del sistema, se genera una cantidad de datos que es allí donde vamos a apuntar a la búsqueda. Junto con ese disco hay un acta del allanamiento o un acta del momento en que se hizo la imagen forense y hay un valor de hash que va a servir para autenticar
esa evidencia presentada. Ese valor de hash es lo que nos va a estar diciendo a todos los que participemos del proceso que la evidencia es la misma que fue adquirida en el momento que se lo hizo, y va a permitir construir, bueno, lo que conocemos como cadena de custodia. Poder hacer una enumeración de quienes estuvieran en contacto, y si en algún momento el hash cambia, bueno, podremos inferir en qué paso de la investigación ha cambiado. Y además tenemos un disco compacto. ¿Qué es lo que busco específicamente en un caso de robo de identidad? Antes de abocarnos a esa transparencia, les voy a decir que en el análisis forense informático no hay un listado único y una sucesión de pasos al estilo de lo que puede ser un checklist de qué cosas buscar. Depende mucho de la naturaleza de la investigación, depende de lo que estemos buscando y del delito cometido. Podemos hacer una lista de 40 o 50 cosas diferentes que uno puede buscar, y como suelo decir en mis presentaciones, cada investigación, cada evaluación informática que nosotros realizamos es un análisis completamente nuevo, es un desafío diferente, y bueno, para los que estamos en esto, que aquí hay unos cuantos, ya los conozco, es parte, digamos, de la atracción de esta actividad. Bien, en el caso específico de robo de identidad, estamos buscando, por ejemplo, listados de imágenes de tarjetas de crédito, listados e imágenes de tarjetas de crédito, de documentos en general, todo aquello que vimos en la presentación anterior que pueda ser utilizado para presentar en cualquier procedimiento que intente falsear la identidad, vamos a estar buscándolo allí. Listados de password, sitios visitados. Esto en realidad no es específico del análisis de un caso de robo de identidad, pero muchas veces analizar la actividad del sujeto bajo investigación frente a su computadora, es decir, qué sitios visitó, qué cosas hizo, nos puede arrojar bastante información sobre las actividades del mismo. De hecho, en algunos otros países y en otros ordenamientos jurídicos, para casos de determinado tipo de perfil, se hacen investigaciones forenses informáticas de la computadora, aunque no estemos buscando específicamente algo en la computadora, simplemente para saber qué se hizo, dónde estuvo navegando, qué sitios visitó, con quién chateó, qué cosas imprimió, qué cosas se copió de su pendrive, qué cosas borró, modificó, ocultó en esa computadora. Documentos de procedimientos, es decir, muchas personas podrán bajar algún documento de internet que dice, bueno, cómo impersonar la identidad de fulano de tal, o cómo hacer para sacar un crédito en Garbarino sin tener que pasar por los controles habituales, impresiones de documentos realizados y conversaciones de chat, como líneas generales. Bien, la virtualización de la evidencia es una técnica que se utiliza, seguramente la utilizan todos ustedes en IT, y aquellos que damos presentaciones, es una técnica muy útil para, bueno, tener máquinas, grandes cantidades de máquinas, o máquinas vacías o con configuraciones especiales, pero que en este caso en particular nos va a servir para, dado el archivo de evidencia, levantar la máquina virtual, visualizar cómo se ve esa computadora. En realidad, para serles franco, no es algo que el investigador forense informático necesite para sí mismo, pero con bastante frecuencia uno debe presentar los resultados de su investigación a gente que no es de la especialidad informática, mucho menos de investigación, y de repente, si uno tiene que ir a declarar en un juzgado y tiene que mostrar una computadora y qué cosas había en el escritorio de la computadora, es mucho más fácil que un juez vea el escritorio, vea un icono, entienda que si hacemos doble clic ahí accedemos a determinada carpeta, por lo cual la virtualización es una técnica bastante utilizada. Lo que otras veces se hace es se restaura el archivo de evidencia en un medio alternativo, y bueno, se levanta eso en una máquina virtual. También en algunos casos se utiliza para hacer algún tipo de análisis, como puede ser un análisis de presencia de troyanos, o si la computadora se encontraba infectada por algún virus. O sea, hay bastante jurisprudencia afuera, digamos, en España, por ejemplo, en Estados Unidos,
es muy común, si uno recibe los newsletters vinculados a cuestiones legales de tecnología, donde se discute mucho, por ejemplo, el caso de la defensa del troyano. Muchas personas aducen que la computadora estaba llena de, no sé, imágenes de pedofilia, pero que en realidad no fue la persona la que hizo el acopio de esas imágenes, sino que fue un troyano el que le implantó esas imágenes. Bueno, hay casos en un sentido y en el otro, o sea, mayoritariamente se utiliza como una defensa de una situación que después la informática forense puede probar que no ha sido así, pero hay otros casos en los cuales la computadora ha sido utilizada como un zombie para este tipo de situación. Después, en todo caso, les puedo pasar algunos sites y algunas listas de distribución realmente de buen nivel donde ustedes pueden recibir información de este tipo. Bien, la virtualización es básicamente la virtualización que ustedes pueden hacer con cualquier software de máquina virtual. Normalmente a nosotros nos gusta usar, a los informáticos forenses nos gusta usar VMware, también pueden usar el producto de Microsoft. Ambos dos tienen una versión que es gratuita. El único punto crítico por el cual acá vamos a necesitar algunos intermediarios, en realidad yo lo estoy planteando de esta manera, pero hay distintas alternativas de hacerlo. Nosotros tenemos acá, que no está dibujado, el archivo de evidencia. Nosotros con VMware podemos levantar una máquina virtual a partir de un disco físico. Por lo tanto, si bajamos esa imagen de evidencia, ese archivo de evidencia a un disco alternativo y le pedimos al VMware que lo levante, eso debería funcionar desde el punto de vista de la arquitectura de VMware. Este software que está acá, que es un software comercial, que ustedes pueden bajar un trial de 30 días para probarlo y que funciona perfectamente con solo cambiar la fecha del reloj si lo necesitan. Este software lo que nos va a permitir es agarrar el archivo de evidencia y automáticamente generarnos una unidad de disco, como si fuera un disco físico. En realidad lo que nos va a facilitar es una tarea que de otra manera yo tendría que bajar ese disco, esa imagen en un disco completamente nuevo, y lo que voy a hacer es ganar tiempo. Como ustedes ven acá hay un elemento intermedio y tiene que ver con una situación que en realidad no es achacable al VMware, sino que es achacable a las imágenes de Windows, que seguramente les habrá ocurrido cuando más de una vez quieren mover el disco de una computadora a otra, y cuando levanta el Windows a los 20 segundos aparece una hermosa pantalla azul, porque el controlador de disco, que es uno de los elementos básicos en el sistema operativo Windows, no es el mismo que el de la máquina se adquirió, y entonces si nosotros obviamos este paso que está acá, y resulta que la máquina del sospechoso tenía un controlador de disco diferente al nuestro, no vamos a poder observar más que un pantallazo azul. Este software es un software gratuito, libre, lo pueden bajar, el Live View. Abajo tienen en las presentaciones que están, creo que disponibles para bajar, tienen en los links de donde pueden bajarlo. Es un software libre que lo que hace es virtualizar los controladores, de manera tal de que va a levantar sea cual fuera la placa de video, que es el otro elemento crítico, y sea cual fuera la placa de disco. Entonces nosotros, a partir de un archivo de evidencia que ya se los voy a mostrar, yo tengo mi archivo de evidencia, en este caso lo tengo almacenado acá en una carpeta, es este archivo que se llama HD presas. Ustedes verán que hay varios segmentos con extensión .es0 algo. Esto tiene que ver con la forma y el formato en que yo generé el archivo de evidencia y que lo configuré para que salgan porciones de 650 megas para que entren en un CD, por ejemplo. Este es este disco. Si yo, fíjense, voy a hacerlo en dos pasos. Voy a levantar acá el Mount Image Pro, que la verdad es un software bastante sencillo de utilizar. Versión de evaluación. Agarramos el archivo, lo está analizando, me dice si lo quiero montar, me da algunas alternativas respecto a la letra unidad, y acto seguido yo me voy a encontrar acá con una nueva unidad, el disco FGP, que es el disco del sospechoso, obtenido de la imagen forense, con lo que se ve en la parte de arriba del iceberg. Hago esta aclaración porque si el disco, por ejemplo, tuviera archivos eliminados o hubiera algún otro tipo de ocultamiento, como puede ser eliminación de particiones,
no lo voy a ver de esta manera. Yo voy a ver la computadora tal cual se encontraba en el momento que se hizo la imagen. Esto es simplemente una virtualización. Nosotros conservamos la imagen forense. Lo que yo vaya a hacer con la computadora virtual que voy a intentar levantar no afecta en lo más mínimo a los datos que están almacenados en el archivo de evidencia. Yo de acá ya podría, si quiero, de mi disco F, hacer botón derecho acá y correr un análisis antivirus para ver si hay algún tipo de infección o no en ese disco. Una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es directamente levantar el iView. Ustedes cuando bajan el iView, automáticamente el iView trabaja con VMware. Si ustedes no tienen instalado VMware, el instalador automáticamente les va a bajar la versión servidora, que es la gratuita de VMware, y se los va a configurar totalmente. Acá voy a cambiar un poquito los parámetros, un tema de comodidad. Le voy a decir que no es un archivo de imagen. ¿Por qué? Porque VMware solamente trabaja con imágenes en formato DD y la imagen que yo tengo allí es en un formato comercial en case. Entonces no tengo manera, con esta versión, la 0.6, próximamente está anunciada la versión nueva que sí lo va a soportar, por eso tengo que pasar en este momento por este producto Mount Image Pro. Si no, directamente lo abriría. Ahora le digo disco físico, automáticamente me va a reconocer ese disco de unos 7 GB, le digo Start, me dice que ya la levanté en algún momento. Si quiero generar los parámetros, y acá lo que está haciendo es generando un archivo para virtualizar esos controladores. Si todo sale bien, en unos instantes más vamos a ver el VMware levantando esa computadora. Ahí tienen el VMware, disco de 7 GB y la máquina levanta. Antes de que me lo pregunten, por supuesto, si la máquina tiene algún tipo de autenticación previa y me pide credenciales, es un problema totalmente ajeno a este. Es decir, si no tenemos la contraseña del usuario, la tendremos que buscar por otro lado, o tendremos que buscar alguna técnica para levantar la contraseña. No es el objetivo de lo que quiero mostrarles ahora. En este caso particular, directamente la máquina va a levantar, es una máquina con Windows XP, podemos interactuar con ella, podemos hacer algún tipo de análisis preliminar. Generalmente este tipo de análisis tiene áreas específicas donde hay que buscar: el escritorio del usuario, la carpeta de mis documentos, el área de prefetch, archivos recibidos, los archivos temporarios del caché de internet, y ahí estoy directamente en la computadora. No termino de levantar. Fíjese que ya acá tengo algunos elementos acá. Fíjese que hay un link a una conexión de red que dice datos de TC. Yo podría, por ejemplo, hacer botón derecho sobre esto y ya tener una idea de que esta computadora estaba conectada en red. Estoy haciendo todo este tipo de suposición sin haber hecho ningún análisis forense. Acá está detectando un nuevo hardware. Esto es producto de que, bueno, la máquina tal vez no estaba del todo instalada, o producto de que la persona, sabiendo que venían a hacer un allanamiento, intenta desinstalar programas o hardware. Bien, esta es una manera de presentar esa computadora. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es analizar el contenido de esa computadora, no solamente lo que estamos viendo acá. Fíjense que si nosotros entramos acá a mi PC, acá hay un disco GP, que es el disco que acabamos de levantar. Tiene el mismo contenido. Yo podría ir acá por ejemplo, a Document and Setting y ver el perfil de la persona que estamos investigando, sin ningún tipo de herramienta específica. Repito, esto es una manera de presentarlo que es bastante útil cuando uno tiene que presentarlo a alguien que no entiende. Cuando ven la interfaz de una herramienta forense, se van a dar cuenta que esto es un tanto complejo. Aún para los informáticos puede ser un poco complejo la cantidad de columnas y sobre información que nosotros tenemos. Imagínense mostrárselo esto a un juez. Mal que mal, todos usan un correo electrónico y una conexión a internet, y entonces ver digamos, la computadora y hacer un doble clic. Bueno, eso puede dar una idea bastante clara. Otra cosa que los jueces valoran notablemente son las acciones que el usuario cometió
a sabiendas, es decir, si nosotros podemos probar que un archivo fue borrado o que un programa fue ejecutado 50 o 60 veces, cuando la persona dice que él no lo ejecutó nunca, esto le da bastante valor y una manera de presentarlo es de esta manera. Bien, voy a bajar entonces. ¿Alguna pregunta sobre la virtualización? Vamos a esperar que baje. ¿Se lo pongo? No, está en la máquina de investigación. Porque yo lo que hice fue, a partir del archivo de evidencia, crear un disco, como si le hubiera agregado un disco. Este procedimiento es equivalente a agarrar un disco nuevo, generar... gracias. Es equivalente a agarrar un disco nuevo, bajar la imagen, conectarlo con una interfase, por ejemplo, con un cable USB, y a partir de allí levantar el producto. Así que está instalado en la computadora del investigador, no está instalado en la computadora que estás investigando. De hecho, la computadora que estás investigando, por regla práctica de tratamiento de imágenes forenses y buena práctica del análisis forense informático, no debe ser modificada. Esto no quiere decir que vos no puedas en la máquina virtual borrar carpetas y hacer cosas si a vos te resulta más cómodo para tu metodología. Podés hacerlo toda vez que el archivo de evidencia se mantiene intacto. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, cómo virtualizamos la evidencia. Vamos a ver ahora qué hacemos con un CD que le encontraron entre sus pertenencias a la persona que está sindicada de esta situación. Los CDs y DVDs, en esta transparencia muy sucintamente estoy intentando dar un resumen de las características forenses de un disco CD o DVD, grabable y regrabable. Hay bastante discusión en todo el mundo respecto de la efectividad de ser un hash MD5 sobre el disco debido al corrimiento de lectoescritura. Entendemos que si el disco no es escribible y es tratado en una unidad en la cual no estamos forzando la grabación, hay un acuerdo básicamente tácito de que se acepta como válido que no lo estamos modificando. Un detalle bastante importante con los CDs y DVDs es la existencia de múltiples sesiones. Generalmente en las investigaciones uno busca a ver si existen múltiples sesiones. Y por último acá, simplemente de manera de aclaración, la estructura lógica, lo que sería el file system de un disco compacto, es diferente de los file system que podemos encontrar en los discos rígidos por una cuestión de organización. Vamos a ver qué es lo que hacemos con el CD. Yo el CD ya lo introduje porque hace un ratito se trabó la puertita y me costaba colocarlo, pero se supone que ese CD forma parte de un secuestro que si previamente me escuchan bien, si el micrófono lo tenía preparado para mostrar de esa manera. Yo lo tengo en un sobre sellado donde los que participaron de la adquisición o de la obtención de ese CD lo firmaron. Yo ahora estoy en posesión de esto, ya sea como, digamos, perito designado o como investigador de fuerza de la ley. Lo abro, registraré los pasos que sean convenientes o que sean necesarios de acuerdo al ambiente en que estoy trabajando para mantener la cadena de custodia. Lo coloqué a ver qué tenía el CD. Y nos encontramos con que el CD tiene música. Es decir, la persona acá básicamente lo que tenía era música. Vamos a abrir un archivo cualquiera. Lo primero que vamos a hacer es sospechar de que alguno de estos pueda no ser música. Fíjense, no se llega a escuchar. Es música. Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar el CD a ver si podemos obtener información sobre la existencia de múltiples sesiones. Es una técnica muy común y muy utilizada por los chicos malos, guardar información oculta en alguna sesión del CD.
Ustedes saben que un CD se graba en múltiples sesiones y yo puedo en la sesión siguiente agregar o quitar cosas de la sesión anterior. Entonces es excelente como herramienta para ocultar información. Yo en el sistema operativo estoy muy limitado para saber esto. Alguna utilidad, por ejemplo, yo utilizo el Nero Infotool me va a decir cuántas sesiones hay de grabación. En este caso vamos a utilizar una herramienta bajo Windows que es libre, la pueden utilizar, la pueden descargar y la pueden usar sin costo. Cada tanto que la utilizan les preguntan si no quieren colaborar para el desarrollo de la herramienta y quieren mandar algunas monedas. Pero es una herramienta que en realidad es para data recovery. Es decir, aquellos CDs que por algún motivo alguna pista está rayada, fue grabada en alguna unidad que no estaba en condiciones y luego cuando uno intenta leerla no puede acceder a la información. Vamos a utilizar esa herramienta con el exclusivo fin de detectar posibles sesiones dentro del disco y el contenido de las mismas. Por supuesto, cualquier herramienta forense informática lo hace. Lo que estoy haciendo es traer distintas herramientas para que vean que acá lo importante no es la herramienta sino el procedimiento. Levanto el Isobuster, en la transparencia tienen el URL donde lo pueden bajar. Aquí está toda la música que acabo de ver. Fíjense que acá en el panel izquierdo yo tengo que hay una primera sesión. Si yo abro acá la primera sesión y miro lo que hay, me voy a encontrar con que hay unas imágenes y un documento de texto. Ojalá siempre encontremos cosas en sesiones de CDs. Lo que vamos a hacer acá es, lo primero que vamos a hacer es extraer la información de este CD, para lo cual esto es puramente intuitivo. La interfase, voy a extraer estos objetos, los voy a bajar a mi disco local para ver qué es lo que hay en esa sesión. Ya los tengo en mi disco local, en el disco C. Ahí están. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes. Vamos a ponerlo esto en modo vista miniatura. Y acá me empiezo a encontrar con imágenes de documentos. El anverso y el reverso de una tarjeta de crédito. Un documento de Word, vamos a abrirlo, a ver qué es este documento de Word. ¿Qué hacer si cree que le han robado su identidad? Este es un documento que alguien bajó de la FTC. Esta mañana Daniel nos contó que hacía la FTC y tiene una serie de datos que están vinculados con lo que ya estamos investigando. Ahora, esto lo encontramos en el CD que la persona llevaba. Vamos a utilizar el resto de la presentación para intentar encontrar estos documentos en la computadora del usuario. Si podemos probar que esos mismos documentos están en la computadora, tenemos alguna ficha más para la resolución de este caso. Seguramente cuando termine de presentar todo esto, bueno, mucha gente va a levantar la mano y va a decir, bueno, pero que esté el documento no quiere decir nada, y que la sesión sea del usuario tampoco podemos probar que sean las credenciales, y que el usuario tenía una contraseña. Correcto. No podemos probar que la persona efectivamente estaba sentada en la computadora haciendo eso y que era efectivamente esta persona que tenemos detenida, pero vamos a ir generando una cantidad de elementos. Eso va a formar parte del marco de la investigación que se está realizando. Si además de encontrarle las imágenes, si además de encontrar que con la cuenta de Gustavo Presas, que tiene una contraseña, esta persona estaba cometiendo, o mejor dicho, estaba haciendo actividades vinculadas a lo que estamos investigando. Un elemento adicional podría ser si esto ocurre en el seno, digamos, de una investigación corporativa. En la investigación corporativa podemos encontrarnos en un ambiente donde por compliance la empresa obliga a sus empleados a cambiar las contraseñas, a que sean solo conocidas por ellos, y todo eso va sumando fichitas para arrimarle al juez junto con otros elementos que el resto de los investigadores que no son informáticos van a ir obteniendo, y esto es lo que va consustanciando y le va dando forma al caso. Bien, encontramos esto. Vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Pregunta? Hola, ¿está en paralelo? Así. El cometido del... Bueno, el cometido del análisis forense informático es lo que está escrito ahí, encontrar suficiente evidencia para sostener el caso, o tal vez
para desestimarlo. No todas las investigaciones son de fuerza de la ley, ni todas las investigaciones son de peritos oficiales. A veces hay un perito de parte que intenta probar la posible inocencia de su cliente y debe demostrar que eso no existe o que no están dadas las condiciones para que se pueda inferir de ese análisis que hicimos esta situación. Lo que vamos a hacer acá, básicamente, no vamos a trabajar, no nos vamos a dejar solamente impresionar por la parte de arriba del iceberg. No solamente vamos a ver lo que el sistema operativo me muestra, sino que voy a ver lo que está por abajo. Quiero ver elementos que hayan sido eliminados. Nosotros, todos los que estamos acá, sabemos que borramos un archivo y tenemos altísimas posibilidades de recuperar el archivo, aún con el tiempo transcurrido. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la gente común no sabe que esto es así. Muchas veces hay impunidad, piensan que nunca van a ser investigadas sus computadoras. Otras veces hay técnicas más avanzadas, algunas las vamos a ver en este laboratorio que estamos presentando. Vamos a hacer un análisis de signature y de hashes, es decir, firmas de archivos y contenido MD5 del archivo. Ahora va a haber una transparencia para cada una de ellas y vamos a aclarar para qué lo hacemos. Vamos a analizar la papelera de reciclaje no para encontrar archivos que hayan sido eliminados. Los archivos eliminados se encuentran sin hacer ningún análisis de papelera de reciclaje, sino para hacer una línea de tiempo de la eliminación de los archivos y determinar quién es el usuario o con qué credenciales se eliminaron esos archivos. Muchas veces no llegamos a encontrar el archivo porque, bueno, aquella persona que está siendo investigada es más inteligente que nosotros o sabe más de la tecnología y ha realizado una serie de tareas de borrado seguro, de eliminación de la información, técnicas de antiforensic, para dificultar la tarea nuestra como investigadores. Aunque no encontremos ese archivo, podemos encontrar otros indicadores de que el archivo fue abierto, de que fue modificado, de que fue movido de carpeta. Por supuesto, en cada caso en particular esto tendrá importancia, o tendrá peso o no lo tendrá. Y finalmente la actividad en Internet. Vamos a hacer un pantallazo de cada una de estas cosas, de cómo, digamos, cuál es el fundamento teórico de este tipo de análisis y posteriormente lo vamos a hacer directamente para que ustedes lo vean. Bien, el análisis de firmas es ni más ni menos que analizar el encabezado de todo archivo. Ustedes saben que los archivos se distingue su contenido por el encabezado o por la extensión, dependiendo del sistema operativo. En particular, digamos, estamos hablando de un caso en Windows, pero todos los sistemas operativos tienen la posibilidad de identificar el archivo por el encabezamiento, que son los primeros bytes, sin que haya un patrón único, puede ser los primeros 2, los primeros 6, y por la extensión. ¿Cuál es el objeto en un sistema como el que estamos, como la investigación que estamos realizando de hacer el análisis de firmas o análisis de signature? El objeto es determinar archivos que han sido renombrados. ¿Renombrados en su extensión? Renombrados en su extensión. Una técnica bastante común. Si yo agarro un documento de Word o una planilla de Excel, es la técnica que está más a mano del digamos, delincuente junior. Agarra y tiene toda la información, le cambia el nombre, le pone algún nombre, digamos, bm387.dll, lo esconde dentro de la carpeta Windows System 32 y no lo encuentra nadie, a menos que hagamos este tipo de análisis. Cuando yo explico esto en el juzgado, digo, esto es como si yo entrara a la oficina del juez donde hay muchísimos papeles, yo puedo identificar un papel determinado, pero yo no sé dónde está guardado ese papel. Si alguien lo agarró y lo guardó en un lugar medio inaccesible, yo no tengo manera de encontrar ese documento. El análisis de firmas me va a permitir saber muy rápidamente qué archivos han sido renombrados. Esto no quiere decir que los archivos renombrados son archivos sospechosos. Sí son archivos de cuidado y a los que tengo que dedicarle atención. Vamos a ver después que en la computadora de este fulano hay cientos de miles de archivos. Una cosa es revisar cientos de miles de archivos y otra cosa es revisar los 100 o 120 que están renombrados. Muchos de esos son de la actividad propia de la computadora. Se encuentran mucho dentro de los archivos renombrados, por ejemplo, las firmas de los antivirus, o archivos temporarios que las aplicaciones generan
y después quedan sin extensión, o quedan con una extensión diferente. Esto nos va a permitir hacer este análisis. Ahí ven en una pantalla un listado, por ejemplo, de cómo es la firma de un archivo, en este caso de un archivo de imagen. Fíjense que la firma acá, lo que tenemos es la vista hexadecimal abajo del archivo. Hay varias variantes, esto está para los que conocen nomenclatura grep, está en nomenclatura grep, puede empezar con FF en hexadecimal, aquí está marcado una de las posibles encabezamientos y aquí tienen las extensiones a las que corresponden. Entonces yo tengo una foto y la renombramos como un DLL, ninguna herramienta la va a mostrar como una imagen dentro de Windows y yo no tengo manera de saber que eso es una imagen. Ahora, si yo previamente corro un análisis de firmas, la tengo identificada como una imagen renombrada y por lo tanto la puedo visualizar, además de saber que ha sido renombrada. Es decir, yo voy a concentrar mi atención solo en esos archivos que, digamos, parecen ser un poco más sospechosos. Vamos al análisis de índices o el análisis de hash. Hace un rato les conté que para validar y autenticar la evidencia utilizábamos un hash MD5, es lo que se utiliza de momento como el estándar en la industria forense informática, del archivo de evidencia. Ahora esta misma técnica yo la puedo aplicar no al archivo de evidencia, sino a todos los archivos que están dentro de la computadora. Esto tiene dos objetivos clarísimos. El primero es identificar todos aquellos archivos que son conocidos. ¿Tiene sentido ir a la carpeta Windows Office o analizar aquellos archivos que son del sistema operativo en las posibles búsquedas que nosotros hagamos? La respuesta que todos van a decir es que efectivamente no. Ahora, ¿cómo hacemos para estar seguros que un archivo que está ubicado en una carpeta de una aplicación corresponde al archivo de la aplicación correctamente? Para eso existen las bases de datos o hash sets, que son archivos de texto plano en los cuales figura el nombre del archivo, que en realidad es irrelevante porque el hash no depende del nombre del archivo, solamente depende del contenido lógico del archivo, tampoco depende del contenido físico. Y ahí en la columna siguiente está el MD5 correspondiente a ese archivo. Aquí hay algunas de las públicas. El NIS tiene para bajarse 4 discos compactos y pegados bastante lindos, en los cuales ustedes dicen: estoy trabajando, no sé, con Windows XP, build tanto, en idioma español y con el Service Pack tanto, y ustedes tienen la firma de esos archivos. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de análisis de hashes comparándolo contra algo conocido? Ni más ni menos que reducir el objeto de la investigación. Decir, bueno, todos estos archivos no los voy a mirar, acá no puede haber nada porque estos son archivos legítimos de la aplicación y del software que se esté considerando. Por otro lado, en esa misma línea de pensamiento, nosotros podemos identificar archivos notables que para el objeto de nuestra investigación sean importantes. Es decir, si yo quiero identificar si un documento fue pasado entre varias computadoras, yo puedo crear un set que contenga el hash de ese documento o de los documentos que estoy intentando buscar si se encuentran en las computadoras. El ejemplo más tristemente conocido de esto es las bases de datos de hash de pedofilia. Las policías prácticamente de todo el mundo están obligadas por legislación a conservar bases de datos del contenido de las imágenes que tengan pornografía infantil. El objetivo es intercambiarla entre fuerzas de la ley. Esto es abierto solo a fuerzas de la ley, no lo podemos obtener los particulares. Y ya sea por una investigación de rutina o por algún análisis en particular, ustedes vieron que a veces se desbarata una banda de pedofilia que tenía, digamos, su origen en Portugal, pero también tenía un miembro de la banda o alguien que trabajaba con ellos o que traficaba esas imágenes en Venado Tuerto. Y esto se determina muy rápidamente a través de esas bases de datos de hashes. Este segundo punto es el que nosotros vamos a utilizar en unos minutos para intentar ver si en el disco del usuario que está imputado están esos archivos que acabamos de encontrar en una sesión oculta
de nuestro disco compacto. Aquí vemos, por ejemplo, después lo vamos a ver, bases de datos de calles, bueno, lo que les conté recién, correspondiente a diferentes aplicaciones, más las que yo voy a generar a propio gusto en función de la investigación que esté realizando. Análisis de geometría de unidades. Acá lo que intentamos es determinar si todos los bloques del disco están siendo utilizados. Esto es bastante común, el trabajar con más de una partición, lo usamos todos los que estamos en tecnología por cuestiones prácticas, si se nos cae el sistema operativo, la data la tenemos en otra unidad, pero también es frecuente ver que los chicos malos también borran sus particiones adicionales y entonces nosotros tenemos como investigadores la obligación, el deber de estar seguros de para qué se utiliza cada uno de los bloques que están en ese disco rígido. Perfectamente podría ser un disco nuevo que alguien compró, instaló el sistema operativo Windows y dejó la mitad del disco vacío pensando que luego va a instalar otra aplicación. Bueno, quiero estar satisfecho de que esto es así, quiero estar seguro de que esto es así y no simplemente que se me borró una partición. Si encuentro una partición eliminada tengo que recrearla, tratar de acceder al file system y buscar información también allí. Si yo hago búsqueda simplemente con herramientas de sistema operativos sobre la parte de arriba del iceberg, posiblemente no encuentre estas evidencias. Las herramientas de análisis forense informático tienen que cumplir con dos condiciones. Primero, trabajar en la totalidad del iceberg. Y segundo, no alterar la evidencia, es decir, lo que en inglés se dice forensically sound, que no modifiquen lo que estamos investigando. Esas son las únicas dos condiciones que tiene que cumplir cualquier herramienta para ser una herramienta forense. Análisis de actividad de Internet, bueno, lo que vamos a hacer es buscar los index.dat que están en ese disco, si son solamente los del usuario, si son los de todo el disco. Muchas veces hay archivos que han sido eliminados y siguen el proceso de eliminación de cualquier archivo de Windows, lo mismo que me vino ahora a la mente el tema de las impresiones. Ustedes saben que cada vez que envían una página a imprimir a su impresora, por una funcionalidad que tiene el sistema operativo, para hacer más agradable la experiencia de impresión y no que sea como cuando éramos chiquitos, que uno mandaba y el prompt del DOS o del CPM, para algunos, quedaba ahí esperando. El sistema operativo me genera un área en el cual me guarda, digamos, una imagen de esa impresión y yo después la puedo recuperar perfectamente. Es más, esas impresiones, una vez que fueron terminadas, el sistema operativo no conserva el archivo, lo borra, pero lo borra de la misma manera que ustedes borran un archivo en Windows, o sea que son encontrables y son visibles. Bueno, vamos a procesar el caso entonces, vamos a saber en qué es como herramienta. Reitero, hay otras posibilidades. Lo que vamos a ver acá es básicamente la metodología para intentar paso a paso encontrar básicamente esas imágenes y documentos que nosotros encontramos en el disco compacto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cerrar esta aplicación que no la vamos a utilizar. Vamos a liberar esta que también está consumiendo la memoria. Vamos a levantar la imagen y vamos a intentar buscar alguna de estas imágenes y documentos que encontramos allí. Lo primero que van a notar es, y esto no es específico de esta herramienta, sino todas las herramientas forenses comerciales o de software libre, son bastante, digamos, crípticas en algunos aspectos, no son user-friendly, en general, digamos, más las que son de código abierto, que trabajan con scripts y trabajan con línea de comando para aquellos investigadores más antiguos que no se han dejado corromper por la interfase gráfica. Yo me resistí, digamos, al Windows unos años y después... Bien, lo que vamos a hacer entonces es tomar la imagen, la misma que usamos antes para levantar en VMware. Lo vamos a levantar acá.
Lo primero que está pasando, ahora vamos a tener algunos tiempos muertos donde vamos a ir viendo cosas que están ocurriendo. Lo primero que está haciendo el sistema acá abajo a la derecha, dice comprobando, lo que está haciendo es verificar la integridad de esa evidencia. Yo me voy a parar acá y en un pequeño informe voy a levantar acá abajo el valor de hash de obtención. El hash de obtención, si ustedes van a transparencias más atrás, van a ver que es el mismo que yo puse en la transparencia. En realidad lo que ustedes tienen que hacer es, en la mano tienen el acta con la cual se hizo la imagen del disco y ahí figura el valor de este hash MD5 y entonces comparar que esto sea así. En realidad el sistema lo que está haciendo ahora es recalculando el hash, una tarea que se puede hacer en background, que obviamente es lo primero que hay que hacer. Yo no la voy a suspender porque no hace al objeto de lo que quiero ver. Fíjense en el disco C, yo tengo una cantidad de cosas aquí que es básicamente lo mismo que nosotros habíamos visto cuando nos parábamos en el disco una vez montado localmente. Si yo me muevo a esta columna, vamos a ver que hay algunos que tienen como un circulito rojo al estilo de prohibido estacionar. Esos son archivos eliminados, pero que aparecen, digamos, con total sencillez. Lo que yo tengo que hacer acá es básicamente, con respecto a los archivos eliminados, aparecen solos. Las carpetas que han sido eliminadas, hay que correr un proceso de búsqueda de carpetas eliminadas. Esto tiene que ver con el Windows, la forma en que se generan las carpetas y los directorios padre e hijo, estos directorios punto y punto punto que se generan cuando arman el file system. Yo mientras lo que voy a hacer acá es voy a recuperar carpetas. Hay mucha información que no viene en este momento al caso y yo puedo determinar fecha de instalación del sistema operativo, última vez que se hizo shutdown en esa computadora, qué usuarios utilizaban esta computadora, bueno, una gran cantidad de cosas. ¿Ves? Cantidad de veces que se ejecutó un programa, si un programa fue desinstalado y estaba en la computadora, bueno, hay una gran cantidad de cosas. En realidad a mí lo que me interesa en este caso es buscar esas imágenes que creo que eran 6 o 7 imágenes y un documento. Yo tengo acá dos posibilidades muy rápidas para hacer esto. Acá encontré solamente una entrada eliminada. No me interesa analizarla ahora, lo único que me interesa era procesarla para que ahora cuando yo haga la búsqueda me lo incluya. Yo podría venir acá y decir, bueno, vamos a buscar archivos con extensión doc, a ver si encuentro el Word. Es una primera aproximación lo que yo estoy haciendo. Podría estar renombrado el documento. Había uno allí, acá hay un montón de cosas, documentos, yo los puedo ver acá directamente si quiero. Pero bueno, esto es más que nada para dar un pantallazo de qué estamos haciendo acá con la herramienta. Lo que vamos a hacer ahora es, en nuestro disco local, contamos con estos, en el disco C, contamos con estos archivos que yo acabo de bajar, estoy ordenando por fecha y hora, son estos archivos que están aquí. Yo voy a hacer una búsqueda de estos archivos. Así como hice un listado de documentos de Word, yo podría haber hecho una galería de imágenes y buscar entre las imágenes para ver si me parece si son esas imágenes. Lo voy a hacer por el método un poco más científico que expliqué hace unos minutos. Voy a hacer una base de datos conteniendo el hash de estos archivos y después voy a hacer el hash de todo el contenido del disco rígido y voy a ver si hay algún match entre estos documentos que están aquí. Para hacer esto, obviamente cada herramienta lo hace de manera diferente. Yo directamente lo voy a arrastrar acá dentro de la aplicación como archivo individual. Están aquí. Si yo lo veo en modo galería, ahí veo las imágenes claramente. Si voy nuevamente al modo de tabla y estoy en el documento, veo el documento que habíamos visto por afuera. Simplemente, fíjense que en la columna donde dice valor de hash, yo no lo tengo calculado. Lo que voy a hacer es esto, calcular el hash de estos objetos. Perdón, déjenme chequear. Que son 7 imágenes y un documento de Word. Lo voy a hacer sencillamente en un procedimiento que va a ser muy rápido porque son 7 o 8 archivos.
algo dejé activado porque ya debería haber terminado. Sí, lo que dejé activado es que lo calcule no sobre los archivos, sino sobre todo el disco. Entonces le digo, solo lo quiero sobre estos 8. Le digo iniciar y ahí ya están. Ven cómo ha quedado poblada la columna de hashes de estos archivos. Y lo que voy a hacer ahora es con estos archivos que tengo acá, nuevamente los voy a marcar, voy a crear un hash set. Como la herramienta ahora la puse en español, crear conjunto de hash. ¿Qué nombre le quiero poner? Caso RI, robo de identidad. En categoría le puedo poner cualquier cosa. Le voy a poner notable porque son archivos notables y porque ya tengo un filtro automatizado que me encuentra archivos que corresponden a categorías de notable. Pero acá yo le puedo poner lo que quiera. Le doy a aceptar y esto ya está resuelto. Yo podría verificar acá en la conjuntos de hash. Fíjense que yo tengo varios hashes. Acabo de ver este que es caso array, que es el que acabamos de generar nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar si algunos de los archivos se encuentran entre todos los archivos que tiene esa computadora, incluyendo lo que se ve y lo que no se ve. Como además corremos un proceso de recuperación de carpetas, también las va a incluir. Para hacer esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver otra vez a mi caso, voy a sacar esto, porque esto no forma parte del caso. Fíjese que esto yo lo hice dentro de la misma herramienta, pero lo podría haber hecho un compañero de trabajo y me dijo, bueno, este es el hash set que vos tenés que buscar. Voy a abrir acá. Como no tengo en este momento la base de datos de hash del sistema operativo de las aplicaciones, no voy a filtrar, voy a marcar todo y le voy a decir aquí en buscar, voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, pero de todo. Ahora sí va a tardar un poco más. ¿Ven que está abajo a la derecha buscando? ¿Qué es lo que está haciendo la herramienta? Está agarrando uno por uno cada uno de los 31.079 objetos que tiene ese archivo de evidencia. Esto va a tardar 4 o 5 minutos. Mientras podemos conversar de otra cosa. De cada uno de esos 31.000 archivos, ahí dice 6 minutos. Está calculando el valor de hash. Una vez que yo tenga este resultado, voy a rápidamente hacer una comparación contra la base de datos que tenía. Y ahí debería encontrar si es que yo sé o tengo suficientes indicios de que esto está allí. ¿Preguntas? Es el momento. En el caso de un formateo full, un formateo de bajo nivel, hace mucho que no se hacen los formateos de bajo nivel. Sucede porque, de hecho, cualquier persona que haga este tipo de cosas, si se ve venir una investigación de esta índole, podría tomar el recaudo de decir, bueno, voy a formatear a bajo nivel. Después vuelvo a instalar el sistema operativo, me demora una hora, no es nada. El formateo de bajo nivel no es una actividad que hoy esté al alcance de todo el mundo. El formateo de bajo nivel era, digamos, una herramienta para todo el mundo hace 15 años, cuando los discos rígidos tenían otra tecnología. Desde el BIOS o desde una aplicación lo podés hacer. De todas maneras, tenés algunas herramientas que pueden producir algún tipo de daño sobre el contenido para que hacer que este análisis después sea de alguna manera medio irreversible. Si vos haces un formateo desde cualquiera de las aplicaciones, por supuesto que es absolutamente recuperable y obtenible con mucha sencillez. Ahora, no hace falta recurrir a un formateo de bajo nivel. Existen infinidad de herramientas de borrado seguro, de wipers, que haciendo una o más pasadas sobreescriben el contenido de un archivo, una carpeta, o si uno lo hace inteligentemente, lo hace sobre el espacio no utilizado del disco también. Bueno, contra eso no hay herramientas de análisis forense que uno pueda utilizar. Hay algunas referencias en la web de algunos, digamos, investigadores que en realidad están más en etapa de investigación a nivel de fuerzas de la ley de países muy adinerados y poderosos que hacen microscopía electrónica sobre el disco para intentar recuperar algo. Debería ser en alguna situación que lo justifique. Si no, lo máximo que podemos hacer nosotros, de hecho, estoy con algún caso ahora donde alguna actividad de ese tipo se hizo, podemos llegar a inferir que hubo actividad de ese tipo, que hubo actividad de borrado seguro.
o bien por la existencia de herramientas instaladas de ese tipo, o si no, lo que es más común es, digamos, por la existencia de sectores consecutivos con el mismo valor. Esto es simplemente una inferencia. Perfectamente el disco del sospechoso puede ser un disco nuevo y todo el espacio no utilizado, si el fabricante lo mandó de origen, está todo en cero. Normalmente la técnica de wiping también la utilizamos los investigadores forenses para preparar los medios en los cuales vamos a almacenar las evidencias que adquirimos. Eso que ustedes vieron ahí del archivo de evidencia que yo cargué, en realidad debería estar en un medio estéril en el cual yo lo bajé para garantizar de que lo que había en ese disco no contamine a mi investigación. Hasta hace un año uno compraba los discos y era suficiente con que los discos estén sellados y cerrados para no tener que wipearlos. Yo, digamos, los volvía locos a mis proveedores, quienes eran, la mayoría de los proveedores locales, le hacen un tajo al disco, abren la bolsa para poner un sticker e identificarlo. Yo les decía, los quiero cerrados, porque de esta manera yo los abría enfrente del oficial de justicia o los abría enfrente del escribano y dábamos fe que el disco estaba limpio. Hace cosa de un año se publicó una noticia de que hubo una violación, un ataque a un fabricante conocido de discos rígidos y le inyectaban a discos nuevos código malicioso para que los usuarios, digamos, reciban un regalito con su disco nuevo, con lo cual a partir de ahí la comunidad forense empezó a recomendar que hagamos el wipe de todo disco que fuera nuevo. En el caso de los dispositivos USB tipo U3 que tienen la posibilidad de encriptar volúmenes y correr aplicaciones, ¿alguna sugerencia? Hay algunas sugerencias, te voy a dar 2 o 3 tips ahora, después no me quiero explayar en esto. El dispositivo, 2 cosas, vamos a separarlo: encriptado de volúmenes y dispositivos U3. Puede venir todo junto, pero el encriptado de volúmenes es una técnica que cada vez está apareciendo más. Alguien quiere proteger su información con un encriptado. Si yo adquiero un disco rígido de una computadora que está apagada y adquiero un disco que está encriptado, lo que voy a adquirir es un archivo, digamos, RAW, un archivo que no tiene estructura ni de file system y que es absolutamente ilegible. Vamos a tener la obra en latín, hay que traducirla. Existen herramientas, y estas herramientas forenses u otras que no son forenses, que pueden atacar a ese conjunto de datos desordenados con mayor o menor efectividad, con más o menos tiempo, y tratar de obtener esa contraseña, que no es nada sencillo. Lo mismo para archivos que tengan encripción en forma particular. Una de las técnicas que se está utilizando, digamos, en el primer mundo es hacer la adquisición en vivo, hacer forensics en red. No agarrar la computadora apagada, sino directamente cuando la computadora esté encendida, o simplemente yo estoy sentado acá esperando que el fulano prenda su computadora y habilite su volumen con PGP o con FS o con BitLocker, y cuando yo lo tengo abierto lo adquiero. No tengo necesidad de hacer ese desencriptado. Es una posible alternativa. Los dispositivos U3 son dispositivos que pueden generar un entorno de trabajo, una máquina virtual, y digamos, desde el punto de vista forense tienen una actividad parecida a la máquina virtual. Nadie me lo preguntó, pero a veces me preguntan qué pasa cuando se usa una máquina virtual, no como demo del caso, sino que el chico malo utiliza una máquina virtual para cometer sus delitos. Toda esa información está en ese archivo. Bueno, requiere de un análisis en particular. Se emparenta con el caso del dispositivo U3. Hay algunas técnicas y algunas herramientas que ayudan, pero obviamente esto dificulta y presenta nuevos requerimientos para las herramientas, pero por supuesto que tiene sus dificultades. Una cosa que yo digo con bastante frecuencia, digamos, en las charlas o a mis alumnos es verdad que hay gente que utiliza esas técnicas, es verdad que hay gente que utiliza antiforensic, pero es un porcentaje pequeño. Tampoco en el caso mío o en general de la gente con la que yo estoy en contacto, bueno, puede ser que la gente de la fuerza de la ley sí tenga acceso a investigaciones que tengan que ver con cuestiones de seguridad nacional o terrorismo, donde sí se utilizan in extenso este tipo de técnicas, pero bueno, esto requiere, digamos, un análisis aparte. Después, en todo caso, si querés, te aporto un par de datos más. Pero lo que vamos a hacer ahora es, yo tengo acá en mi
base de datos del conjunto del hash, este que generé, que tiene 7 elementos. Una primera cosa que me llama la atención es que creo que eran 7 fotos y un documento, eran 8, ¿recuerdan? Ahí hay 7. Vamos a ver después qué tiene que ver con esto. Lo que voy a hacer ahora es incluir dentro de mi caso de investigación a esta base de datos, porque no tiene sentido que yo agregue las bases de datos de todos otros casos que nada tienen que ver. Entonces, vamos a decirlo acá en actualizar. No, está en español. Denme un segundo. Volver a generar la biblioteca. Ahí está. Ahí agregué el conjunto que contiene las imágenes que formaban parte del disco compacto que le secuestramos a esta persona. Vamos a filtrar ahora y vamos a decir, quiero ver en mi evidencia de manera completa todos aquellos archivos que sean de categoría notable. Ahí está barriendo, no veo nada todavía, voy a marcar toda la evidencia y ahí saltaron 5. Fíjense que los primeros 3 y el último tienen extensión de imagen JPG. Miren que el anteúltimo es un DLL. Lo identifiqué sin hacer el análisis de signature por el hash. Vamos a ver si estas son las 5 imágenes. Vamos a colocarlo en modo de galería y fíjense que tengo 4 imágenes. Son 4 de las 6 o 7 que había. Creo que eran 7. De los 31.000 hay unos cuantos, acá hay como 6.000. Yo podría ver cómo han sido renombradas. Generalmente las favoritas para encontrar cosas son las imágenes y son estos archivos zip con pixel. Un archivo zip, fíjense, acá hay varios. Pueden llegar a ser interesantes. Lamentablemente no creo que dispongamos del tiempo suficiente para abrirlos y verificar las imágenes. Y el archivo de evidencia es lo suficientemente grande como para que yo se lo facilite, más allá de que lo podrían tener, pero bastante grande. Les puedo dejar si quieren una copia del disco compacto para que ustedes después hagan las pruebas. Ya estamos pasando, ¿no? Bien. Mientras esto procesa y lo dejamos así, mientras tomamos café, después en 20 segundos vemos, les muestro lo que falta. Vamos a ver la transparencia, las últimas 2 transparencias y lo que sería el resultado. Análisis de actividad de internet, olvídense. No disponemos de tiempo para esto. ¿Qué encontramos acá? Vamos a ver que hay una segunda partición. En esa partición se borró una carpeta de mis documentos, que ahí había una carpeta que se llamaba Música para mis oídos, que era la que correspondía a uno de los links que veíamos cuando levantábamos la máquina virtual. Hay un zip que está renombrado como MP3 para hacerlo pasar como música, y ahí adentro hay parte del material que buscamos. Se renombró una imagen JPG como DLL. Todas estas son actividades que el usuario, quien fuera, después nos ocuparemos de él, hizo. Por lo tanto, están mostrando una disposición a la actividad que se cometió. Navegó por sitios relacionados con el delito cometido, descargó imágenes para cometer sus ilícitos, grabó imágenes y documentos en una sesión oculta del CD. Y acá hemos probado que las imágenes que están escondidas en la sesión oculta del disco compacto las encontramos, créanme, las 4 que faltan están por ahí escondidas. Y por lo otro que estamos probando, que el usuario de manera deliberada ocultó y eliminó información. El resto ya es un tema de los abogados y de lo que el juez quiera decidir. Mientras no tengamos leyes, y aún cuando tengamos leyes, aquel que transitó tribunales sabe que algo que presentamos en una secretaría, obtenemos un resultado, vamos a la de al lado y el resultado es totalmente diferente dependiendo del criterio de cada uno de los jueces. Dejo corriendo entonces esto para mostrárselos después 20 segundos y lamento haberme excedido con el tiempo.